Capítulo 9. El sonido de la porcelana intacta. La mañana del octavo día entró en la casa como un ladrón silencioso. Sasuke abrió los ojos antes de que el sol lograra superar la línea de los árboles del bosque oriental. La luz en la habitación era de un azul grisáceo y frío. Permaneció tumbado sobre su espalda en el futón, respirando con la lentitud de un depredador en reposo. Giró la cabeza hacia la derecha. A través de la sala despejada, su mirada se clavó en la puerta corrediza de cristal que daba al Engawa. La rendija de 3 centímetros seguía allí. Exactamente igual a como la había dejado la noche anterior. No había sido movida. Nadie la había deslizado para entrar. El único intruso había sido el viento nocturno, que había empujado una sola hoja seca de arce, de un rojo oscuro casi negro, hasta el borde del tatami, justo en el umbral de la ranura. Sasuke se sentó. El movimiento fue silencioso. Su rostro, enmarcado por el cabello desordenado por el sueño, era una máscara de absoluta neutralidad. No había decepción en sus facciones. La decepción implicaba que se había permitido albergar una esperanza irracional, y él operaba bajo las leyes estrictas de la lógica. Era lógico que ella no hubiera venido. Su cuerpo necesitaba un ciclo completo de recuperación tras el agotamiento diplomático. Se levantó, cruzó la sala descalzo y llegó hasta el cristal. Se agachó. Sus dedos recogieron la hoja de arce seca. Estaba quebradiza, sus venas marcadas como un mapa en miniatura. La aplastó ligeramente en su puño, reduciéndola a fragmentos, y luego deslizó la puerta corrediza para cerrarla por completo. El clac del cerrojo sonó definitivo, cortando la corriente de aire frío que había estado enfriando la madera durante horas. El día comenzó. Y con él, la aplastante inmensidad del tiempo libre. Para un hombre que había pasado casi la mitad de su vida caminando hacia un horizonte que siempre se alejaba, estar confinado entre 4 paredes y un muro de piedra era un ejercicio de contención psicológica. Sasuke barrió la casa. Limpió el polvo de las superficies que ya había limpiado 2 días atrás. Salió al jardín. La maleza no había crecido, obviamente, pero él pasó casi 40 minutos comprobando la integridad del muro perimetral, pasando sus dedos sobre la piedra fría, buscando grietas estructurales que no existían. Inspeccionó la estatua del zorro. La arcilla que había usado como mortero en el cuello se había secado, adquiriendo un tono gris pálido que casi combinaba con la piedra original. El sol subió, calcinando el rocío de la mañana. El calor del mediodía comenzó a presionar contra el tejado de la casa, volviendo el aire del interior denso y pesado. A las 2 de la tarde, Sasuke estaba sentado en la mesa baja, con la kusanagi desenvainada frente a él sobre un paño de lino limpio. Tenía una piedra de afilar sumergida en un pequeño cuenco de agua. El proceso de afilado era una meditación mecánica. Sacó la piedra mojada. Con su única mano, sostuvo la empuñadura de la espada, apoyando la base de la hoja contra su rodilla para estabilizarla. Deslizó la piedra sobre el metal con un ángulo perfecto de 15 grados. SHHHK. 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 El sonido metálico, rítmico y áspero, llenó el silencio de la sala. Su mente estaba enfocada en el filo. En la física del acero. No pensaba en el tarro de cerámica oscura que descansaba en el armario de la cocina. No pensaba en el Tenryokuro de primera calidad que había comprado el día anterior, lidiando con el terror de unas genin. No pensaba en la probabilidad estadística de que una presencia de chakra se materializara sobre su muro esta noche. Afiló la espada durante 2 horas, hasta que el borde era capaz de dividir un cabello humano en el aire. Luego, la limpió con aceite de clavo, el olor fuerte y especiado borrando cualquier otro aroma en la habitación, y la envainó con un clic satisfactorio. La tarde se desangró lentamente en el crepúsculo. El cielo sobre Konoha pasó del azul intenso al violeta, y finalmente al negro. Las farolas del Distrito 4 se encendieron con un zumbido eléctrico, proyectando sombras alargadas sobre la calle vacía. Sasuke encendió la pequeña estufa de la cocina para preparar su cena. Arroz. Un poco de rábano encurtido. Sencillo, calórico, desprovisto de placer. Comió. Lavó su cuenco. Eran las 8 de la noche. Se sentó en el centro de la sala, en la oscuridad, de espaldas a la pared, mirando hacia la puerta de cristal que daba al porche. Esta vez, el cerrojo estaba puesto. No iba a dejar la puerta abierta. Había sido un error de cálculo la noche anterior, una concesión táctica que su orgullo no le permitiría repetir. Si alguien quería entrar, tendría que llamar. Eran las 9. El reloj interno de Sasuke marcaba los segundos. El dolor fantasma en su hombro izquierdo palpitó suavemente, un latido sordo al ritmo de su corazón.
Apoyó su mano derecha sobre el lugar donde el brazo debería haber estado, un gesto inconsciente para calmar los nervios inexistentes. Eran las 10. La temperatura bajó. Sasuke cerró los ojos. Iba a dormir. No iba a participar en este absurdo juego de espera. Era Sasuke Uchiha, no un perro aguardando en la puerta el regreso de su amo. Se puso de pie, su mandíbula tensa. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. No hubo sonido en el jardín. No hubo el crujido de la hierba. Solo fue una alteración microscópica en la presión del aire, y el repentino y agudo pinchazo de una intención que se dirigía directamente hacia su ubicación. El chakra era inconfundible. Limpio, afilado, vibrante. Totalmente repuesto. Sasuke se detuvo a medio camino entre la mesa y su futón. Un segundo después, 3 golpes secos y medidos resonaron contra el cristal de la puerta trasera. Toc. Toc. Toc no eran los golpes desesperados de alguien huyendo de la lluvia. Eran golpes educados, firmes. Los golpes de alguien que sabía exactamente a qué puerta estaba llamando. Sasuke exhaló lentamente. Todo el aire viciado de su encierro diurno salió de sus pulmones. Caminó hacia la puerta. Deslizó el cerrojo. Tiró de la madera y el cristal. Hanabi Hyuga estaba de pie en el engawa. El contraste con la figura miserable y cubierta de barro de hacía 2 madrugadas era absoluto. Esta noche, la heredera del clan Hyuga lucía impecable. Llevaba un yukata de verano de una seda tan fina que parecía tejerse con la luz de la luna, en un tono lavanda oscuro con un patrón sutil de glicinas blancas en el dobladillo. Un obi ancho de color ciruela ceñía su cintura. Su cabello, perfectamente cepillado, caía lacio y brillante sobre su espalda, sujeto a un lado por una horquilla de madera de ébano. No había rastro de cansancio en su rostro. Su piel de porcelana estaba inmaculada, y sus ojos blancos brillaban con una astucia afilada y despierta. Sasuke la miró de arriba a abajo, su expresión inamovible, registrando la transformación sin permitir que ninguna emoción se filtrara en su rostro. «Vienes vestida para un banquete del Daimi», observó él, su voz baja y rasposa rompiendo el silencio nocturno. Hanabi esbozó una sonrisa lenta y peligrosa. Cruzó los brazos sobre su pecho, la seda crujiendo suavemente. «Acabo de huir de uno, de hecho. Cena de celebración por el éxito de la misión diplomática. Aguanté los discursos, comí 3 bocados de pescado crudo, sonreí a 5 ancianos del consejo, y en cuanto sirvieron el sake caliente, me escabullí por la puerta de servicio del pabellón principal». Inclinó la cabeza ligeramente, su mirada fijándose en él. «Buenas noches, Uchiha. Veo que sigues vivo». «Apenas», replicó Sasuke. Se apartó del umbral, cediéndole el paso en un gesto que se sentía extrañamente natural, una coreografía que sus cuerpos ya estaban asimilando. Hanabi se descalzó. Dejó sus sandalias de madera alineadas con una simetría perfecta en el borde del escalón y subió al porche en calcetines blancos inmaculados. Entró en la casa. El aroma de su jabón, un olor fresco a lilas y lluvia, desplazó inmediatamente el olor a polvo y al aceite de clavo de la Kusanagi. La sala, a pesar de estar sumida en las sombras, pareció encogerse alrededor de su presencia vibrante. Sasuke cerró la puerta de cristal, sellando el ambiente. Ella caminó directamente hacia la mesa baja y se sentó en su cojín habitual, alisando la seda de su yukata sobre sus rodillas con un movimiento fluido. Observó la sala. Su Byakugan no estaba activo, pero sus ojos evaluaron el espacio con la misma precisión. «Pensé que la puerta estaría abierta», comentó ella casualmente, apoyando una mano sobre la mesa. Sasuke, que se dirigía hacia la cocina, se detuvo una fracción de segundo. Sus músculos se tensaron. «Yo cierro las puertas de mi casa». «Curioso», murmuró Hanabi, con un tono de diversión genuina jugando en los bordes de su voz. «Porque la brisa de anoche arrastró hojas a través de una rendija de 3 centímetros. Lo sé, porque estaba en el tejado del complejo Yamanaka observando cómo las nubes pasaban sobre el distrito 4. Sasuke se giró lentamente. La miró desde las sombras de la cocina. Ella lo sabía. Sabía que él había dejado la puerta entreabierta. Hacía calor. Para ventilar, fue la respuesta de Sasuke. Plana. Defensiva. Carente de cualquier tono que insinuara una confesión. Hanabi soltó una risa baja, un sonido cristalino que rebotó en las paredes vacías. Por supuesto. La ventilación es crucial. Sasuke apretó la mandíbula. Le irritaba su capacidad para leer a través de su estoicismo, pero al mismo tiempo, había un desafío intelectual en ello que su mente, aburrida por años de interacción con civiles aterrados o enemigos irracionales, encontraba estimulante.
Se volvió hacia la estufa. ¿Quieres té o solo viniste a practicar tu interrogatorio? Si tienes agua caliente y no has tirado mi lata, aceptaré el té, respondió ella, acomodándose mejor en su cojín, estirando levemente el cuello para aflojar la tensión de la cena oficial. Sasuke encendió el fuego. La llama azul estalló con un siseo. Puso la tetera de hierro a calentar. Luego, con la misma mano, abrió el armario superior. Sus dedos rozaron la vieja caja de cartón, pero la ignoraron. Agarró el tarro de cerámica oscura que él mismo había llenado el día anterior. Volvió hacia la encimera. Colocó el tarro junto a las dos tazas, la suya astillada y la de ella, intacta. Destapó el tarro. Hanabi, desde la sala, frunció el ceño. El sonido de la cerámica frotando contra la cerámica no era el sonido metálico de la lata lacada que ella había dejado allí. Ese no es mi envase, dijo ella, su vista aguda captando la silueta oscura del tarro en la penumbra de la cocina. Sasuke no respondió de inmediato. Midió las hojas de Gyokuro con precisión quirúrgica, dejándolas caer en el infusor de la tetera vacía. El aroma profundo a umami y sombra inundó el espacio. No lo es, dijo finalmente Sasuke. Apagó el fuego cuando el agua alcanzó la temperatura exacta. 80 grados. Su reloj interno y su percepción térmica rara vez fallaban. Vertió el agua. Tapó la tetera. Tomó la bandeja improvisada con la tetera y las dos tazas, y caminó hacia la sala. Se arrodilló frente a la mesa, dejando los objetos sobre la madera con un cuidado casi reverencial, su único brazo moviéndose con una gracia que ocultaba la enorme fuerza de sus tendones. Hanabi se inclinó hacia adelante. Miró la tetera. Luego miró a Sasuke. Inhaló el vapor que escapaba por el pico de hierro. Su expresión cambió. La sonrisa burlona desapareció, reemplazada por una genuina sorpresa. Ese olor, es Gyokuro. Corrigió Sasuke, sentándose en su lugar, cruzando las piernas. Sasuke se mantuvo inexpresivo. No desvió la mirada. No parpadeó. Los estantes estaban vacíos. Fui a la tienda. El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de implicaciones que ninguno de los dos iba a verbalizar. Hanabi procesó la información. Sasuke Uchiha, el hombre que evitaba la luz del día y el contacto humano como si fueran una plaga, había salido deliberadamente de su encierro, había caminado por Konoha, y había entrado en una tienda específica para comprar un té de primera calidad que a él, personalmente, no le importaba en absoluto beber. Y lo había hecho por una sola razón lógica, para tenerlo disponible en caso de que ella cruzara su puerta de nuevo. Era un reclamo de territorio. Era una forma de decirle, no necesito tu caridad. Si bebés en mi casa, bebés lo que yo proveo, pero debajo de esa capa de arrogancia espinosa, había un hecho innegable. Se había preparado para su regreso. Los labios de Hanabi temblaron en un intento de reprimir una sonrisa abrumadora. Fracasó. Una sonrisa suave, carente de sarcasmo, iluminó su rostro. Fuiste a la tienda del viejo Toshiro en el callejón sur, dedujo ella, su voz suave, casi íntima. Es el único lugar en 3 distritos que vende esta calidad de hojas de sombra. Sasuke sirvió el té. Primero en la taza intacta, empujándola hacia ella. Luego en la taza astillada para él. El anciano casi sufre un ataque al corazón cuando entré, admitió Sasuke. Era lo más parecido a una broma que había hecho en años. Hanabi tomó su taza con ambas manos, sintiendo el calor irradiar a través de la fina porcelana. Bebió. Suspiró. Está perfecto. Como siempre. Bajó la taza y lo miró por encima del borde, sus ojos brillando con una luz maliciosa. Y hablando de ataques al corazón, creo que le debes una disculpa formal al clan Izuno. Sasuke se detuvo con su taza a medio camino de sus labios. ¿A quién? A Wasabi. Mi alumna, Hanabi se reclinó un poco, apoyando un codo sobre la mesa. Hoy tuvimos entrenamiento ligero en el campo 3. La chica apenas podía lanzar un shuriken derecho. Estaba pálida, temblando. Cuando le pregunté si estaba enferma, se echó a llorar y me dijo que se había topado con el fantasma de los Uchiha en una tienda de té, y que el fantasma la había mirado a los ojos. Dijo que su alma casi abandona su cuerpo. Sasuke bebió su té. El sabor áspero y dulce le raspó la garganta. Solo la miré. No liberé intención asesina. Si su sistema nervioso colapsa por una mirada, no durará 2 minutos en una misión de rango B contra un ninja renegado real. Sasuke. Hanabi negó con la cabeza, riendo en voz baja. Tienes el Rinnegan. Mides más de 1,80 m, te vistes como un villano de una novela trágica, tienes cicatrices que parecen hechas por el filo del infierno, y le falta un brazo.
Para una genin de 14 años, eres la encarnación de la muerte comprando comestibles. Tú le dijiste que yo era un demonio, se defendió él, la lógica de su argumento impecable. Yo solo solidifiqué tu herramienta pedagógica. Deberías agradecérmelo. Le di la lección que pediste. Hanabi rió de verdad esta vez. Echó la cabeza hacia atrás, el sonido puro y alegre llenando la casa, ahuyentando las sombras que se acumulaban en los rincones. Era un sonido hermoso. Sasuke lo notó, como se nota el patrón de las estrellas o el filo de una buena espada. Un hecho objetivo. Eres incorregible, dijo ella, secándose una pequeña lágrima de la comisura del ojo. Wasabi me rogó que no volviera a acercarme al Distrito 4. Teme que me secuestres y me arrastres al inframundo. Si te arrastrara al inframundo, los demonios me devolverían en menos de una hora quejándose de tu ruido, replicó Sasuke. El intercambio fue rápido, fluido, sin esfuerzo. El peso de las 14 horas de soledad diurna de Sasuke se evaporó en el vapor del té. Ya no era el espectro solitario. Era, por este fragmento de tiempo, simplemente un hombre sentado frente a una mujer, en su propia casa. Terminaron la primera ronda de té. Sasuke se levantó silenciosamente para buscar la tetera de hierro y volver a llenarla con agua caliente de la cocina. Cuando regresó y se arrodilló para servir la segunda infusión, Hanabi estaba mirando su brazo derecho. O, más específicamente, la mano que sostenía la pesada tetera de hierro fundido con una estabilidad inhumana. La luz de la luna menguante y la escasa iluminación que entraba por la ventana frontal caían sobre el dorso de la mano de Sasuke. Hanabi notó las cicatrices. No las grandes y espectaculares que tenía en el rostro o en el cuello. Estas eran finas, blancas, intrincadas redes de tejido dañado que subían desde sus nudillos y se perdían bajo la manga oscura de su camisa. Marcas de quemaduras de relámpago, cortes de espada curados hace mucho tiempo, piel estirada por fracturas mal soldadas en el campo de batalla. Sasuke sintió el peso de su mirada. Su instinto natural era retirar la mano, ocultarla bajo la capa. Detestaba ser examinado. Detestaba que su cuerpo fuera leído como un mapa de sus pecados. Pero no lo hizo. Terminó de servir el té en la taza de ella, y luego en la suya. Dejó la tetera a un lado. Mantuvo su mano sobre la mesa, apoyada junto a su taza astillada. Hanabi levantó la vista de su mano hacia su rostro. No hubo lástima en sus ojos blancos. Ni horror. Solo el respeto solemne de un guerrero reconociendo las marcas de otro. ¿Huele? Preguntó ella, su voz apenas un susurro. No especificó a qué se refería. A la mano. Al muñón. A los recuerdos. Sasuke envolvió sus largos dedos alrededor de la taza caliente. A veces. Cuando llueve. O cuando el aire está demasiado seco. El Byakugan, a veces veo el flujo de chakra de las personas incluso cuando no quiero. Cuando estoy cansada, mi control se relaja. Hanabi bajó la mirada hacia la mesa, trazando una veta en la madera con la uña de su dedo índice. La otra noche, cuando vine del país del río, te miré. No a tu red de chakra, sino a tu cuerpo. Tu lado izquierdo, donde estaba el brazo, el chakra se acumula allí, en el tejido cicatrizado, formando un nudo denso y caótico. Parece una tormenta atrapada bajo tu piel. Sasuke guardó silencio. Había pasado 15 años viviendo con la ausencia de su brazo. Era un castigo autoimpuesto, una expiación que había abrazado hasta convertirla en parte integral de su anatomía espiritual. Había aprendido a luchar, a cocinar, a vestirse y a vivir con una sola mano. Había vencido a dioses así. Pero nadie, ni siquiera Sakura en sus revisiones médicas post-misión, había descrito la herida de esa manera. Una tormenta atrapada. El flujo se interrumpe, explicó Sasuke, su voz monótona, desprovista de emoción, relatando un hecho fisiológico. El sistema circulatorio de chakra intenta seguir el camino de los meridianos originales hacia la extremidad, pero el conducto físico ya no existe. Así que retrocede. Choca contra el siguiente pulso. Crea fricción. Presión fantasma, comprendió Hanabi, asintiendo lentamente. Es como un río que choca contra un dique sin aliviaderos. Tiene que doler muchísimo más de lo que admites. El dolor es información. Me dice que sigo aquí. Hanabi lo miró con una intensidad que casi quemaba. El dolor es dolor, Sasuke. No es una medalla. Ni un recordatorio. Es solo un fallo neurológico del cuerpo tratando de entender por qué le falta una pieza. Sasuke apretó los labios en una línea fina. Si estoy roto, es por mi propia mano. Y por mi propia elección permanezco así. La tensión en la habitación subió varios grados. Era el territorio prohibido.
La zona de guerra de la culpa y la redención en la que Sasuke no permitía que nadie entrara. Había trazado una línea dura y brillante en el suelo. Cualquier otra persona, Naruto, Sakura, Kakashi, habría retrocedido, respetando sus límites espinosos. Pero Hanabi Hyuga no era cualquier persona. Ella vivía en una jaula de reglas y resentía los límites artificiales. No retrocedió. En lugar de eso, extendió su mano sobre la mesa. El movimiento fue deliberado y lento. Cruzó el espacio que separaba sus tazas de té. Su mano, pálida y suave a pesar del entrenamiento, se acercó a la mano derecha de Sasuke, la que descansaba sobre la madera, cubierta de cicatrices. Sasuke se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo. Cada músculo de su brazo derecho se tensó como el cable de un puente a punto de romperse. Su cerebro reptiliano, el que regía sus instintos de combate, gritaba alarma ante la proximidad física no solicitada. Los dedos de Hanabi no lo agarraron. No lo sujetaron con fuerza. Simplemente, las yemas de sus dedos índice y medio rozaron muy suavemente el dorso de la mano de Sasuke, trazando la línea de una de las cicatrices blancas más prominentes que cruzaban sus nudillos. El toque fue fugaz. Apenas duró un segundo. Pero para Sasuke, la sensación fue como un relámpago cruzando una habitación oscura. La piel de su mano, habituada solo al roce de la empuñadura de su espada, a la rudeza de las cortezas de los árboles y a la tela de su propia ropa, sintió el contacto con una intensidad que rayaba en la sobrecarga sensorial. Hanabi retiró la mano, cruzando los brazos sobre su pecho de nuevo, reclinándose en su cojín. Su rostro mantenía una calma absoluta. «¿Estás roto?», estuvo de acuerdo ella, su voz suave, casi arrulladora. «Todos estamos rotos de alguna manera. Yo estoy rota por las expectativas de un clan que valora mis ojos más que mi cerebro. Tú estás roto por una guerra y un pasado que te niegas a dejar de cargar». Bebió el último sorbo de su té. «Pero si vas a obligarme a beber este té tan caro que fuiste a comprar para mí, Uchiha, tendrás que aceptar que, en esta casa, tus cicatrices no te hacen especial. Solo te hacen humano. Y a los humanos les duele cuando va a llover». Sasuke la miró. Su mano derecha, la que ella acababa de rozar, seguía inmóvil sobre la mesa. Sentía el rastro fantasma de sus dedos en su piel. La ira no llegó. La indignación que esperaba sentir ante la intrusión en su espacio personal no se materializó. En su lugar, lo que sintió fue una extraña y pesada capitulación. Ella había visto el monstruo, había tocado las cicatrices, había analizado el dolor, y en lugar de asustarse o intentar curarlo, simplemente lo había puesto sobre la mesa como un hecho cotidiano. Como la gotera en el techo. Como la maleza en el jardín. Sasuke exhaló. Su pecho bajó, liberando la tensión que había mantenido durante la última media hora. Agarró su taza astillada y bebió el té que se había enfriado. «Mañana lloverá», dijo Sasuke, bajando la taza. Hanabi sonrió. La sonrisa de alguien que sabe que ha ganado una batalla sin lanzar un solo golpe. «Lo sé. Las nubes se están acumulando sobre las montañas del norte. Asegúrate de que tu arreglo con cinta en el tejado aguante. No quiero que el agua arruine ni Gyokuro». La noche avanzó en una quietud compartida. Ya no hubo desafíos. Ni roces físicos. Hablaron poco, susurros en la oscuridad sobre temas mundanos. La política estancada de la aldea, el clima, el exasperante optimismo de Naruto. A la 1 de la madrugada, Hanabi anunció que se iba. Se levantó con la misma elegancia fluida con la que había llegado. Caminó hacia la puerta de cristal, calzándose las sandalias en el porche exterior. Sasuke se quedó de pie en el umbral, observándola. El aire de la madrugada era frío, presagiando la lluvia que él mismo había pronosticado. Hanabi se giró hacia él, su yukata lavanda ondeando ligeramente con la brisa. «Dejaré la lata cada mañana, si logro escapar del papeleo de las misiones», dijo ella, una promesa implícita envolviendo las palabras. «El tarro de cerámica conserva mejor la humedad», replicó Sasuke, cruzando su único brazo sobre el pecho, ocultando su mano bajo la capa. Hanabi soltó una carcajada cristalina, sacudiendo la cabeza. «Eres imposible, Sasuke. Buenas noches». Dio un salto hacia atrás, su cuerpo perdiéndose en las sombras del jardín en un instante, el sonido de su shunshin tragado por el viento de los árboles. Sasuke permaneció en el Engawa unos minutos más. La casa volvía a estar en silencio. Pero al girarse hacia el interior, hacia la mesa baja donde las dos tazas reposaban una frente a la otra, y al sentir aún el fantasma del toque de ella en sus nudillos, supo que su exilio autoimpuesto había terminado. Konoha seguía siendo ruidosa, extraña y ajena.
Pero aquí, en esta casa en ruinas en el borde del Distrito 4, el espectro silencioso había comenzado, lentamente y con dolorosa terquedad, a construir un hogar. Sasuke cerró la puerta de cristal. Echó el cerrojo. Y por primera vez en 15 años, se fue a dormir sin mantener un ojo abierto.